Campos. Sí, gracias. Pero lo que no sé es cómo rayos le hago para que esto se ponga de lado. No sé. Ahí está. Este, si usted ve que alguien quiere entrar, Campos, también dé la entrada, porque aquí estoy teniendo problemas también para manejar el Zoom. Algo medio raro está pasando. ¿Qué los profesores del chat del departamento me he enterado de que hay gente que tampoco ha podido usar el Zoom para dar clase? Entonces, eh, para que si usted ve que alguien quiere entrar y yo no le doy la entrada, es porque aquí no me los está mostrando Carmona, digo Campos. Sí, ¿Ok? profesor. Sí, Entonces, a lo que venimos, no, ya basta de problemas de conexión, de conectividad. Vamos a ver qué onda. Está ya el día de antier, por lo menos mostrado en una primera ocasión, lo que es la idea de un mapeo conforme. Yo me quedé con la impresión de que resultó algo un poco, eh, ¿cómo se llama? Un poco dudoso lo que se presentó. ¿Alguien no comprendió? Pregunto. ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a continuar. Y y lo que voy a hacer ahora es poner, digamos, eh, una consecuencia de este teorema, el teorema del día lunes. Es que todavía sigue generándome broncas esta cosa. Ah, que baja en paz. Vamos a hacer enunciar un teorema que en realidad es consecuencia del que vimos el día lunes y que nos permitirá ir comprendiendo un poco mejor lo que es un mapeo conforme. Entonces, fíjense, voy a tomar, o sea, de un subconjunto del campo de los complejos, el que ustedes quieran, ¿sí? Y déjenme ver cómo le pongo. Sí. Y tomo dos curvas. Déjenme quitar este griego. No me porque la puse. Y C1 y C2, dos curvas en D. Quiere decir que C1 y C2, todos los puntos que constituyen C1 y C2 están en el conjunto D. Y ahora fíjense. Sea F de T en C analítica. Y Z0 un elemento del conjunto D. Lo que vamos a darnos cuenta es de lo siguiente. Es que si tengo yo ahora, eh, y ahí se ve. ¿Sí, sí se ve bien el pizarrón? Sí, profe. ¿Sí? Es que aquí también tengo problemas para
Ahí está eh, y estoy suponiendo que las curvas C1 y C2 tienen, son curvas diferenciables porque tienen derivada, sean T1 y T2, fíjense, las tangentes son las tangentes a C1 y C2 respectivamente. Punto y coma. Entonces, sí, déjenme ver qué letra uso. Si K1 y K2 son las imágenes. ¿Qué van a ser K1 y K2? K1 va a ser la imagen de C1 bajo la acción de la F. En otras palabras, K1 va a ser el conjunto imagen de todos los puntos que están en C1 y K2 va a ser el conjunto imagen de todos los puntos que están en la curva 2. Entonces, son las imágenes. Lo voy a poner así. Este es un conjunto. Para que quede claro, déjenme ponerle una L. F es el conjunto y a esto le llamo K tilde L, donde la L puede ser 1 o 2. Entonces, fíjense lo que afirma el teorema. Fíjense, ahorita hago el dibujo. Entonces, el ángulo entre T1 y T2 es igual al ángulo entre las tangentes a K tilde 1 y K tilde 2 en F de Z0. En realidad, este teorema, es una consecuencia de lo que acabamos, de ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Sí, Bueno, profe. déjenme borrar aquí para hacerles ver qué es lo que está haciendo. Y ahorita lo vamos a probar de una manera donde lo más complicado es usar la regla de la cadena. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener, tengo aquí el plano complejo X, Y. No voy a poner el conjunto D para que no esté todo tan encimado. Por aquí está el punto Z0. Y por acá viene C. El lado 1 es una curva. Lo único que le estoy pidiendo son dos cosas. Una, que pase por Z0. Bueno, en realidad son tres. Una, que pase por Z0. Dos, que toda la curva esté en el conjunto dominio de la función f. No complicarme la existencia donde si es o no analítica. Todos los puntos es analítica y me lo quito poniendo esa condición. Y la otra es que sea diferenciable, para que tenga tangente en cada uno de esos puntos. Bueno, ¿qué es lo que me dice el teorema? Que si ustedes agarran
esta curva y le calculan su tangente. Y agarran la otra y le calculan su tangente. Y este es el ángulo entre, esto es t tildado 1 y esto es t tildado 2. Entonces, cuando ustedes le aplican a la curva C1 y a la curva C2, esto ya es el plano, otro plano complejo, es el plano complejo W, lo que han estado nombrando como W, U y P. Y por acá, muy diferente, en otro lugar muy diferente, por este punto que está aquí, es F de Z0. Muy bien. ¿Y entonces qué? ¿Qué dice el teorema? El teorema dice lo siguiente. Muy bien. La curva K tilde 1, que es el lugar a donde son mapeados todos los puntos de la curva C tilde 1. ¿Quién hace ese mapeo? F de Z. Y la curva K tilde 2, ¿quién anda tal vez por acá? Tiene una característica. ¿Cuál es la característica? La característica es que la tangente a K tilde 1, déjenme llamarle K, caret 1, y a esta le llamo K caret 2. Son tales que este ángulo, le llamé ya alfa, sí, este ángulo es alfa. El ángulo se tiene, y ahorita vamos a meterle el tinte de por qué. Hay que entender cuál es el elemento fundamental. Se tiene que, alfa es el ángulo entre entre T1, perdón, entre T1 tildado, T2 tildado, pero también entre T caret 1 y T caret 2. Punto hacia abajo. ¿Sí está clara esa afirmación para todos? ¿Sí? Lo que no, ¿por qué no Sí, puedo? profesor. No puedo, no puedo poner la versión, la versión usual. Ah, qué jodido está esto. Déjenme ver si. No creo que ahí se ve un poco mejor. Para mí, porque sí veo ya mi pizarrón. No sé cómo lo están viendo ustedes. Entonces, fíjense que hace ya varias semanas, cuando empezamos a ver funciones elementales, una de las que vimos, pues, sí, no sé si fue la primera, pues, una de las primeras, fue la función lineal. La transformación lineal, el mapeo lineal, tiene varios sinónimos, ¿no? Tiene su nombre y su apodo, y un montón de apodos. Pero es la misma función. Ahí está la clave para entender esto que estamos ahorita viendo, que podrá parecer un poco más complicado, pero si yo entendí transformación lineal, entiendo esto de manera más sencilla. Fíjense, voy a recurrir, como siempre, trataré de que lo que vi con anterioridad me sirva para entender nuevo material. Entonces, si ustedes revisan, la transformación lineal tiene estas
características. Punto y coma. Y a mí que no me vengan a vender terrenos en el mundo. No me digan que eso es una casualidad. ¿Por qué? ¿Por qué demonios la transformación lineal también preservaba ángulos? ¿Por qué? Van a ver por qué. Voy a empezar a responder. Fíjense. Y con lo que está aquí codificado, también vamos a entender no solo las características en común entre transformación lineal y en general la idea de una función analítica, no solo sus puntos en común, sino también por qué deben de presentar diferencias. Quiero que noten el álgebra que viene aquí y que se fijen en los elementos fundamentales. Fíjense, comienzo. Vamos, déjenme encontrar. Aquí está. Fíjense. Tenemos lo siguiente. Respuesta. Si F es analítica, aquí voy a hacer una afirmación, no la voy a escribir, porque la voy a usar, pero no la he demostrado. Cuando una función es analítica y tiene su primera derivada, eso va a implicar, lo vamos a ver cuando veamos derivación, integración, tiene todas las derivadas de cualquier orden. Entonces, si F es analítica, entonces lo voy a tomar aquí como una aproximación. ¿Esta es clase de qué? ¿26? Sí, ¿verdad? Sí. Órale. O sea, ya estamos cerca del final, si quiero o no. En la torre 26.1. Tenemos lo siguiente. Fíjense. ¿Qué es lo que tengo? Tengo que f de z lo puedo escribir como f en z0 más la derivada de z0 por z menos z0. Y fíjense lo siguiente, más un término que va a ser cuadrático en la distancia. Si recuerdan ustedes lo que aprendió en su curso de cálculo de una variable, esto La serie vendría de Taylor. siendo, sí, el dichoso teorema de Taylor. ¿Y a dónde voy? Fíjense en lo siguiente. Para. Y lo voy a subrayar. Para puntos cercanos a Z0, ¿qué es lo que puedo hacer? Luego nos enseñan el teorema de Taylor, nos dicen la serie de Taylor. En realidad el teorema de Taylor es algo más que una serie. Es un poquito, siempre me ha parecido un poco despectivo hacia Taylor, porque Taylor nos dice además cómo calcular un error. Pero eso, como eso no es un curso de cálculo 1, me callo la boca y mejor me quedo con lo siguiente. Entonces, f de z para puntos muy cercanos es el valor de la función en el punto, por esto que está acá. Pero quiero que noten una cosa. Esto tiene la siguiente cara. Esto tiene la cara de f de z0 y lo pongo entre un paréntesis por z más f de z0 menos z0 por la derivada z0. Recuerden, no solo es ver
las semejanzas entre transformación lineal y funciones conformes, sino es ver las diferencias. La primera parte es más sencilla, la segunda no lo es tanto. Esto lo voy a poner de la siguiente con la siguiente cara. Esto es A, ahorita les digo que es la A, E a la I teta por Z más B, donde A, así lo estoy definiendo, es el módulo de este contexto aquí. Recuerden que no, donde para que sea transformación conforme, una de las condiciones es que no sea cero la derivada no sea cero en el punto en cuestión. Este no es un cero. Beta no es otra cosa que el argumento de f de z0. Y finalmente, b es esto que está aquí. Claro. Si habíamos visto que una transformación lineal, me paro en un punto, fíjese lo que estoy diciendo, no es palabras que esté yo soltando sin haberlas pensado. Si yo me paro en un punto en donde una función analítica, pero arbitraria, es tal que su derivada no es cero, entonces yo puedo hacer esto, y entonces esto quiere decir que en ese punto, para una región suficientemente cercana, aquí está, para puntos suficientemente cercanos a Z0, la función analítica se comporta como si fuera una transformación. La función se comporta. Claro. Por lo menos como transformación lineal. Entonces, ¿qué les sorprende? ¿Qué les sorprende que preserve ángulos si es en su comportamiento y recuerden, les dije, la preservación de ángulos es una propiedad que es exacta cuando hacemos lo que el día de anterior llamé delta Z1 y delta Z2 se vayan a cero. Por ahí había una epsilon que les argumenté basado en criterios de continuidad de la función que se tenía que ir a cero, la epsilon, si las delta Z1 y delta Z2 se iban a cero. Claro, linealmente, muy cerca de Z0, la función se comporta como una transformación lineal. Ok, eso es lo que entre estos dos tipos tienen como DNA algebraico en común. Ahora quiero que se fijen en lo que está codificado, pero implícitamente en 26.2. Y quiero que me digan qué se les ocurre que ahora no va a pasar. Ahora sí, esta pregunta es más sutil, es más de haber comprendido la parte conceptual con una mayor profundidad que lo que requiere lo que acabo de escribir. Piénsenle 30 segundos, díganme qué es lo que no puede pasar. Que se conserven la forma que tenían. ¿Usted va? Sí. Ok. La afirmación es correcta. Ahora dígame por qué, pero ¿por qué? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Por el hecho de que va a haber una tangente, se me ocurre que como eso es una razón de cambio, no puede tener la misma forma que tenía antes de la F, de la transformación sería. No, no, porque lo mismo pasa para la transformación lineal.
Fíjese que cuando tiene usted una transformación lineal, es esta. Aquí está metida aquí en este cacho, en este E a la I teta, está metido una rotación. ¿Se acuerda que lo vimos, Tama? Sí, Entonces, no. Su conclusión es correcta, pero el camino al que usted llegó me parece que no es lógico. Le voy a contestar a usted y a todos dónde está la solución. Fíjense lo que está codificado en forma negativa en 26.2. Ahora agarren otro punto en el conjunto dominio de la función f. ¿A poco las derivadas van a ser iguales? En general, Taba, en dos puntos diferentes. en general no. Pero dígame, quiere decir que si yo agarro ahora un Z1 y hago esto mismo, este número va a ser diferente. Y también este. Quiere decir que si usted separa en dos puntos diferentes, usted puede mimetizar a su función analítica en un punto con una transformación lineal, pero si se va a otro punto, es como si usted tuviera que introducir una segunda transformación lineal. ¿Por qué? Porque la derivada no es la misma. Ahora sí agarró la onda. Me quedan huequitos, no entendí eso de la segunda transformación. Allá va. Lo que usted me está diciendo es, gánese su salario y explíquenos el por qué. Está bien. Allá va, fíjese. Ahora voy a tomar un punto diferente. Y entonces, sí van a entender ustedes cómo en un punto, dos curvas que pasan por ahí, hay que entender claramente. Y al rato voy a hacer el álgebra para que esta idea que es geométrica es algo, así como les dicen, usa tu intuición física cuando están resolviendo un problema de física. También hay una intuición geométrica. Si yo me paro en un punto del conjunto de dominio de una función analítica, puedo representarla para puntos suficientemente cercanos por una transformación lineal. Pero si me voy a un punto diferente, la voy a poder representar por una transformación lineal, pero ya no va a ser la misma que en el punto anterior. Fíjense, allá va. Sea Z1 que pertenece al AD, tal que Z1, y nada más para que quede claro, no es igual a Z0. Ok. Fíjense, Taba. Entonces, procediendo como se hizo abajo, se tiene que para puntos cercanos, déjenme borrar aquí, y esto no lo quiero borrar, puntos cercanos a Z1, y lo pongo como 26.3. Fíjense que f de z va a ser aproximadamente igual a f evaluada en Z0. No, porque ahora estoy usando el dichoso teorema de Taylor desarrollando la función no en torno al punto Z0, sino en torno al punto Z1. Profe, ¿Qué onda? ¿qué dice al último del segundo renglón? Para puntos cercanos a Z1. Gracias. Se tiene que para puntos cercanos a Z1, fíjese todo. Y esto, claro, va a tener la misma estructura matemática que hace rato, pero los valores de los parámetros involucrados ya no son los mismos. Claro, es una A tildada por E a la I teta tildado
por Z más una B tildada, donde A tildada no es otra cosa que el módulo de la derivada en Z1. Teta tildado es el argumento de la derivada en Z1. Y P tildado, y lo pongo, aunque quede todo encimado, no es otra cosa que que F evaluado en Z1 menos Z1 veces la derivada en Z1. Ahora, vea 26.3 Taba y 26.2. Claro, ¿a poco no los dos son transformaciones lineales? Sí, y ya noté, ¿no? Que son diferentes transformaciones, por eso es que no son la misma figura. Por eso, y ahorita lo vamos a poder comprobar, quiere decir que dos rectas que se intersectan en Z0, cuando las mapeo, van a resultar en rectas que mantienen su ángulo. Si ustedes toman otro punto diferente, dos curvas que se intersectan ahí y las mapean, lo mismo va a pasar. Pero la pregunta es, ¿va a mantener la forma rectas, van a ser mapeadas en rectas? Creo que esto nos lanza como conjetura. Ojo, como conjetura, la respuesta es no. Como conjetura, algo que debo yo de demostrar. Pero lo que quiero que en este momento capten no es nada más el poder calcular derivadas y eso, sino la parte más conceptual, más profunda, y es que la conjetura, esto permite conjeturar que un mapeo conforme, supongo, en general, va a haber mapeos conformes que sí van a mapear, que sí van a mandar rectas en rectas. Pues las transformaciones lineales en general no mapean rectas en rectas, círculos en círculos, ¿sí se acuerdan? Etcétera. Es lo que hace una transformación lineal, pero un mapeo conforme en general no, basado en esto que está acá. Ahorita van a ver dónde el que sean dos diferentes transformaciones lineales va a aparecer como el elemento fundamental. Hasta aquí está claro, señor Franco Torres. Sí, profesor. Todos me están siguiendo, señorita Jiménez. Sí, profe. Bueno, allá va. Voy a hacer un ejercicio. Un ejercicio. Ojo. El cálculo de las derivadas, hasta a mí me sale, espero. El chiste no es nada más calcular las derivadas. El chiste va a ser construir un ejemplo que va a probar que esta conjetura es correcta. Entonces, hay que fijarse en el álgebra que fijen que no me talló la pata a la hora de estar haciendo cálculos. Pero no olviden que cuando terminemos esa álgebra, ese solo es una tercera parte del camino, o una cuarta parte. Es corroborar y entender el porqué de esa conjetura. Y allá va, fíjense. Voy a agarrarme una función muy sencilla. Voy a tomar 3 puntos en el plano complejo. Consideremos Z1 igual a I.
3 puntos, porque con ellos voy a definir un triángulo. Ahorita van a ver por qué un triángulo. Z2 igual a 1 y Z3 igual a 1. Quita el subíndice 0 para las zetas para yo saber de qué punto estoy hablando, ¿no? Nada más para que yo pueda llevar un conteo de dichoso triángulo. Fíjense que lo que tengo es lo siguiente. Y coseno y f de z. F que va de los complejos en los complejos, donde f de z es igual al coseno de z. Y voy a ver si en estos puntos define f un mapeo conforme. Acuérdense, el que una función sea analítica es una de las condiciones en un conjunto, en un subconjunto de los complejos. El que sea analítica en un subconjunto de los complejos es una de las condiciones para tener mapeo conforme. Otro hecho es, te paras en un punto y en ese punto la derivada no debe ser 0. En otras palabras, una función analítica en un conjunto puede ser conforme en un punto y no conforme en otro punto. No es una propiedad que se extienda a todo el plano, a todos los puntos del conjunto en donde la función es analítica. En aquellos puntos en donde la derivada del coseno, que es el seno de z, sea 0, la función no puede ser conforme. Entonces, respuesta. ¿Sí me están siguiendo? Señor Venegas Jiménez, ¿todo está claro y transparente? Sí, todo. Entonces, acuérdense, el que una función define un mapeo conforme en un punto es porque en ese punto su derivada no es 0. Eso no quiere decir que en otro punto necesariamente la analiticidad garantice que siga siendo conforme. No, porque si la derivada se anula en ese punto, ya se fregó. No es solo analiticidad, sino la derivada no debe ser 0. Alguien me preguntó el día, creo que de Carmona, creo que fue Carmona, ¿por qué dividía yo al revés? No, fue usted Franco Torres. ¿Por qué ponía yo delta Z2 sobre delta omega 2? Respondí, pero hacer eso, cuando tomaba yo el límite, implicaba introducir el recíproco de la derivada. Por eso no puedo no puedo permitir que la derivada sea 0, porque estoy dividiendo entre ellos. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Entonces, primero, hay que demostrar que es analítica. Para que sea analítica, se debe de encontrar que satisface Cauchy-Riemann. Ni modo, el teorema de suficiente necesidad, que las derivadas, las cotoderivadas, son continuas en el punto en que estemos analizando. Y después calculamos la derivada en estos puntos y vemos si es 0 o no es 0. Si no es 0, es un mapeo conforme. Entonces, coseno de z está definido como e a la i z más e a la menos i z sobre 2. Esto es igual a e a la i x menos y. Creo que ya lo hice, ¿no? A la menos i x menos y. No lo había hecho yo, no había probado que esto satisfacía las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Creo que sí o no. Sí, ya lo había hecho, profe. Entonces, ya se hizo. Se demostró para no estar repitiendo, ¿no? Se demostró que coseno de z no solo es analítica, es algo todavía más fuerte, se entera. Es una función analítica en todo el plano complejo. Muy bien. Con eso pasa el primer filtro.
puedo, como, como en todo deporte, quiero correr una eliminatoria olímpica, primero me piden una marca mínima. Ya cumplí ese registro porque probé que soy analítica. Ahora hay que probar algo adicional. Ese algo adicional es que la derivada no se anula en alguno de los puntos en cuestión. Además, esto también lo hice, la derivada de z. Cuando vi las funciones, por eso hice esa álgebra, cuando vimos funciones trigonométricas, tanto planas como hiperbólicas, en el plano complejo, les dije, vean cómo se cumplen muchas de las dichosas propiedades que ustedes conocían, la derivada del cosinus menos el seno. Y vamos a evaluar dónde, siendo seno de z igual a e a la i z menos e a la menos i z sobre 2i, sobre 2i. No lo estoy yo luchando. Y entonces, esto es la derivada. Bueno, con el signo menos, no. Menos, aquí el signo menos, esto es la derivada. Así ya no, déjenme ponerlo acá. Y ahora lo que hago es evaluar en i, en 1 y en 1 más i. Esto implica lo siguiente, fíjense. La derivada de esta función que es entera en el punto i no es más que menos 1, porque i por i es un negativo. Aquí tengo un signo menos afuera, menos i por menos i me da un 1 sobre 2. Y esto me queda, sobre 2i, perdón, aquí está el i, ¿verdad? ¿Está bien eso? ¿Sí, verdad? Creo que sí. ¿Sí me está siguiendo? Fíjense que no estoy yo metiendo la pata a la hora de estar evaluando. Es es menos 1, esto es un 1, y entonces me queda e a la 1 menos e a la menos 1 sobre 2i, y creo que es claro que esto no es un 0. Ok, buena onda. Esto implica f de z es un mapeo conforme, pero recuerden, en Z1. La propiedad de mapeo conforme es una propiedad puntual. Si la derivada no es 0, es conforme. Si la derivada es 0, ya se fue el demonio. El número que está satanizado, si quieren ustedes verlo así, es cuando la derivada es 0. Como no es 0, es un mapeo conforme. Muy bien. Quiero ahora que noten lo siguiente. Déjenme ver. Ok, vamos a hacerlo para Z2. Creo que es f de 1 es menos e a la i menos e a la menos i sobre 2i. Y esto no es otra cosa que menos 1 sobre 2i coseno de 1 más i veces seno de 1 menos coseno de 1 menos i veces seno. Espérenme, ya me equivoqué. No, aquí está bien. Seno de 1. Y creo que se percatan que la derivada del coseno de z evaluado cuando z es un 1, que es el punto z sobre índice 2, no me queda otra cosa que menos seno de 1. Muy bien. Ok. Perfecto. Hasta ahí no tengo
ningún problema. Voy a continuar arriba y solo me falta el último punto. Creo que ya se dieron cuenta. El otro es uno, sí. Es conforme. Y ahorita vemos qué sacamos de esta álgebra. Es conforme. También. En Z2 igual a 1. El último punto es cuando Z3, cuando es el punto en cuestión. Finalmente, lo voy a hacer ya rápido. 1 más I. ¿Qué rayos es? Pues, ¿sí le puse bien el signo menos? Sí, está. Es menos E a la I que multiplica a 1 más I menos E a la menos I. 1 más I. Todo sobre 2 veces I. Muy bien. Y hacemos el álgebra. Creo que se percatan de que esto tampoco va a ser un 1. Entonces, esto va a ser E a la I por E a la menos 1, signo menos E a la menos I por E a la 1 sobre 2 veces I. Y ni modo, hay que hacer el álgebra. Y a ver qué sacamos de esto. Esto me queda como menos 1 sobre 2i. Voy a factorizar. Hagan ustedes también el álgebra. E a la menos 1 que multiplica a coseno de 1 más i seno de 1. Muy bien. Menos e que multiplica a coseno de 1 menos i seno de 1. Cierro el paréntesis. Y lo que tenemos es lo siguiente. Fíjense. Vamos a factorizar menos 1 sobre 2i. Y voy a factorizar coseno de 1. Vendría siendo menos e más e a la menos 1. Y y el otro es más 1 i seno de 1, abro el paréntesis, es e a la menos 1, esto está aquí, y este es positivo, más e. Y déjenme nada más checar que no estoy yo metiendo pata en el filo. Coseno de 1, positivo, negativo, y seno de 1 está positivo. Muy bien, entra el 2 y esto me va a quedar como i, porque menos 1 sobre i es igual a i. Y luego me queda lo siguiente. Vendría siendo con el signo menos, hay que nada más tener cuidado, es el seno hiperbólico de 1, coseno de 1, más i veces coseno hiperbólico de 1, seno de 1. Creo que otra vez se percatan. Esto no es igual a 0. Y entonces, en los tres puntos, en Z3 también es conforme. Muy bien. Este es el álgebra. Qué buena onda. Pero ahora vamos a ver qué rayos está haciendo. Vamos a meterle el diente un poco más a la transformación
y lo que le hace a los lados de este triángulo. Recuerden, este triángulo no es infinitamente pequeño. Está bien. Eso no me tiene por qué causar a mí gran problema. Nada más al rato me dicen cuánto valían estas derivadas para, porque las voy a necesitar y ya les borré lo salvaje. Fíjense, ahora vamos a notar lo siguiente. Voy a dibujar aquí. Este es el plano complejo X, Y. Acuérdense, no lo voy a borrar. El primero, intentando de manera infructuosa hacer las cosas de manera no tan fea. Voy a dibujar aquí los 3 puntos que me definen el triángulo. Fíjense. Aquí está el 1. ¿Se acuerdan? Eran 3 puntos. Y, ¿qué es este cuadro que está aquí? 1, que es este cuadro que está aquí. Y el otro era 1 más I, que es donde se intersecta este con este. Profe, ¿podría subir su cámara, por favor? Sí. Gracias. Entonces les voy a apuntar, es este punto y este punto. Esos son los 3 puntos. Esto es, le voy a poner, esto era, creo que primero era este Z1, este Z2 y este cuatro que está aquí, Z3. Fíjense que con ellos 3, yo puedo, ahora sí, tal vez ya empiecen a ver cuál es la intención de haber tomado este triángulo. Porque ahora sí puedo dar un ejemplo muy claro de qué hace un mapeo conforme. Me agarré una función que no solo es analítica, es entera, la función coseno. Encontré 3 puntos en donde define un mapeo conforme, que son los vértices de ese triángulo. Y ahora lo que me voy a preguntar es lo siguiente. ¿Qué le hace la función coseno a esas 3 rectas? Déjenme intentar. Ahora, por acá voy a poner el otro plano complejo, el plano W. Este es el primero que dibujé, es el plano Z. Este es el plano W, U y B. Y ahora sí, díganme, Z1 ¿a dónde era mapeado? Era mapeado algo medio locochón, ¿no? Pero estaba solo sobre el eje imaginario. ¿Cuánto valía? No lo hice. Eso no lo hice. Nada más calculé las derivadas. Déjenme hacerlo aquí rápido. Coseno de 1. No, es el coseno de 1. Voy a poner por acá. Espérenme. Esto es coseno. Lo voy a poner coseno de Z2. Porque el coseno de 1, que era el Z2, Z2 es simple y sencillamente coseno de 1. Está aquí, está sobre el puro eje real. Y el otro era coseno de I. Pero el coseno de I es E a la menos 1 más E a la es E a la menos es el coseno, está por aquí. Espérenme. Está por acá. Este es el coseno hiperbólico de 1. También está sobre el eje puramente real. Ahorita lo digo.
coseno de i es e a la i por i más e a la menos i por i, todo sobre 2. Esto es e a la menos 1 más e a la 1 sobre 2. Esto es efectivamente el coseno hiperbólico de 1. Y acuérdense que la función coseno hiperbólico es una función cuya cuota mínima es el 1 y que se me va a infinito. Entonces, este número tiene que estar en el peor de los casos, y es más, es 1 cuando el argumento es 0, está por acá. Cuando el argumento es 0, está en 1, y el coseno de 1, el número 1, siempre es un número por debajo de 1. Entonces, Z1, le voy a poner, esto es la imagen de Z1, esto es coseno de Z1 y esto es coseno de Z2, están acomodados con esa estructura. Ahora vamos a ver esta recta. Fíjense, voy a tomar la recta que en el plano Z pasa por el punto 0,1 y va a dar al punto 1,0. La recta. ¿Sí me están siguiendo todos? ¿Qué onda? Señorita Ruiz Mérida, ¿está usted comprendiendo el material, señorita? Por el momento sí. No me lo dice muy convencida, Ruiz Mérida. ¿Sí está segura? Sí, profe. Ok, la recta en el plano Z, para que quede claro. ¿Qué pasa? Y déjenme dividir aquí para señalar claramente lo que va a estar siendo propiedades del plano Z, lo que van a estar siendo propiedades del plano W. Fíjense, la recta del plano Z que pasa por 0,1 y 1,0 es la siguiente recta, es este menos 0, 0 menos 1, esto es menos 1, eso es igual a y menos 1 sobre x menos 0. Vamos a encontrar la recta muy fácilmente, como me enseñaron en el curso de secundaria. Y entonces esto me queda que es la recta y igual a menos x más 1. Si x es 0, y es efectivamente 1. Si x es 1, y es efectivamente 0. La recta es la correcta. Ahora, yo podría irme con la finta. Y ser suficientemente tonto para decirles que la imagen de esta recta es esta recta. Lo voy a poner como una pregunta. La imagen yo podría decir, ok, la imagen de esta recta, como es este punto que está aquí, es la imagen. Y que está aquí, es este. Yo podría irme con la finta
de manera horrible y decir, ah, es obvio, la imagen de ese segmento de recta es este cacho. Vamos a probar varias cosas. Uno, que no puede ser así. Y la manera de hacerlo es la siguiente. Respuesta. Esto probaría el álgebra. El álgebra nos lo va a decir con los elementos que ya hemos deducido, que ya se dedujeron. Y usar un poquito el análisis de mis resultados. ¿Cuál va a ser la, la lógica? Fíjense, antes de empezar a hacer el álgebra, para que no por ver las hojas dejemos de ver el bosque. Fíjense, ¿cuánto vale la intersección entre estas dos rectas? Y estoy hablando del plano Z. Fíjense, voy a fijarme en este lado. ¿Cuánto vale este ángulo comparado? Lo voy a extender con este ángulo. ¿Cuánto vale? ¿Qué onda? Son iguales, profe. Son iguales, son el mismo. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que la tangente, fíjense, la tangente a esta curva, que la tangente sea la misma aquí que acá, eso es un azar del destino. Así lo quiso Huitzilopochtli y lo demás es lo de menos. Lo que es correcto es que la tangente a esta curva en este punto forma un ángulo con esta recta que es igual a la tangente a la misma curva pero en un punto diferente y esta segunda recta. Muy bien. Quiero que noten que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, voy a borrar aquí. Y ahora tengo lo siguiente. A esto le llamo alfa 1 y alfa 2. Los ángulos alfa 1 y alfa 2 son idénticos. Muy bien. Ahora sí voy a necesitar que me digan cuánto valía la derivada a ver. Y ahora, déjenme poner esto aquí. Recién se calculó que la función f de z es tal que... Ahora sí, quiero que me digan cuánto vale hice el cálculo, cuánto valía la derivada cuando z era igual a i. ¿Era cuánto? E menos E a la menos, a la menos 1. Espérame, e a la menos 1. No, E menos E Ah, e menos a la E menos 1, ajá, sobre 2i. Y la derivada cuando era igual a 1, ¿cuánto era? Menos 1 sobre 2i. Menos 1 sobre 2i. Ajá. Por el coseno de 1. No, estaba usted
dándome el 1 más i. No, nada más quiero la derivada en 1. Ah, no, sí tiene usted razón. Sí, Coseno profe. de... 1 está, más i seno de 1. No, estoy alucinando yo. Coseno de 1 menos i seno de 1, ¿no? I seno de 1, sí. Y ya, ¿no? Así. Ok. Entonces, fíjense en lo siguiente. Lo que tengo es que aquí la derivada es una cosa y aquí la derivada es muy diferente. Las derivadas no son iguales. Ok, muy bien. Pero sabemos una cosa. Sabemos algo. Aquí ya lo tienen. Es imposible que esta, como primera conclusión, es imposible que esta sea la, la, la imagen de la recta. ¿Por qué? Agarremos aquí, voy ahora a estar escribiendo acá, porque este lado ya no lo voy a, o sea, fíjense, sabemos que la tangente a la recta y el eje real tienen un ángulo. Vean el dibujo. No. Estoy hablando de la tangente aquí. La tangente aquí, que es la misma recta, qué buena onda, eso es harina de otro costal. La recta es la única curva cuya tangente es paralela a la curva en cuestión. Esto no es más que una mera casualidad. Forma con este cuate un ángulo alfa. Y ahora vamos a tomar puntos solo sobre el eje de las X. Fíjese, si Z solo es X, esto implica que el coseno de Z es igual al coseno de X. Y esto implica lo siguiente, fíjense, ahora agarro puntos en el plano Z que tengan parte compleja nula. Las meto en la función que es coseno de Z y me dice, pues, perdón, coseno de X. Esto implica que su imagen tiene parte imaginaria. Ah, ok. ¿A dónde voy con esto? Me voy a explicar. Estoy escribiendo y no me estoy explicando. No estoy explicando dónde voy. Fíjense, ¿por qué hice este caso? No es porque no tenga nada que hacer. Sí tengo algo que hacer. Es ver si rectas son mapeadas en rectas. Entonces ahora lo que estoy haciendo yo es darme cuenta de lo siguiente. Hay un caso muy particular. Los puntos sobre esta recta van a ir a dar a puntos que están sobre esta recta. ¿Sí o no? Porque la parte imaginaria es nula. ¿Sí quedó claro eso, Franco Torres? Sí.
¿Sí? Ahora fíjense. Entonces, borro aquí otra vez. Es decir, en el punto, ¿qué punto quieren? Nos agarramos, fíjense, aquí está, en el punto Z, era Z2, igual a 1, implica que coseno de Z es coseno de 1, y es este punto. Quiere decir que este punto es mapeado a este punto, pero este punto pertenece a esta recta. Fíjense en este cuate. Ahora quiero que noten la tangente a esta recta, en este punto, lo estoy poniendo así, y la tangente a esta recta en este punto. El ángulo entre ellos es alfa, y ese ángulo tiene que ser preservado. Si la imagen es un sí condicional, si la imagen de esta recta es esto que está aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el ángulo entre esta recta y el eje U en este punto? Ya acabé. ¿Cuánto vale? Tama. Oye, es que no puedo ver, profe. ¿No ¿Le puedes agarra la subir? onda? No, le puedes subir un poquito nada más. Es Ah, que sí, allá va. Esto, fíjense cómo no estoy haciendo muchos cálculos. No es más que saber derivar y construir un caso que me va a decir que un mapeo conforme no preserva, no mapea rectas en general. En general. Allá va. Este cálculo que está aquí dice lo siguiente, Taba. La imagen de esta recta sí es un segmento de esta recta. ¿Está usted de acuerdo? sí. Hasta ahí. Ahora fíjese. Tome este punto. Ese punto es la intersección de dos curvas. La curva que define el eje real y la curva definida por esta recta. ¿Sí o no? Sí. Ahora, la tangente, la intersección de las tangentes es lo mismo que la intersección de las curvas, porque la tangente a una recta es la curva misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. De eso sí. Entonces, el ángulo entre la tangente a esta curva y la tangente a esta curva en este punto es lo mismo que el ángulo que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, el mapeo conforme preserva el ángulo entre tangentes, sí o no. Sí. Ahora fíjese, el punto es que yo voy a suponer, la suposición es, y ahorita lo escribo, que la imagen de este cacho es esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ahora fíjese. Porque son estos puntos. Este punto es este punto es este. Parece que estos puntos están como por aquí. Ahora fíjese qué fácil es probar que no puede ser esta. Y que no va a ser, y de ahí sacamos que no va a ser ninguna recta. Fíjese en este punto. Este punto corresponde a este. Suponga, aquí me estoy fijando, es el punto de intersección de estas dos, de la imagen de estas dos curvas. Aquí este está parado. Si la imagen de esta recta es este cacho,
y ya sabemos, eso sí es cierto, que la imagen de esta está a lo largo de esta, ¿cuánto vale el ángulo entre la tangente en este punto a esta recta y a sí misma? ¿Cuánto vale? Mm, mm, ¿Cero? Claro. ¿Cuánto vale el ángulo entre un vector consigo mismo? Cero. Es lo que estoy preguntando. ¿Es esta recta y ella misma? Porque estoy suponiendo que esta está aquí, ¿sí o no? Y 0 es igual a este. No. ¿Cuál es la conclusión? Que la imagen de este cuate no puede ser este cacho. Porque si lo fuera, se estaría violentando que el ángulo entre ellos se tiene que preservar. Si agarro la onda del argumento que no es, tal vez no es complicado, tal vez lo expliqué yo de manera un poco revuelta. ¿Sí lo entendió Taba ahora? Sí, de esa forma ya quedó mejor. ¿Alguien no comprendió Carmona? Todo muy bien hasta ahora, profesor. Fíjense, esto es lo único que prueba, es decir, en el punto, lo ves. Pero antes, una pregunta. Ah, Ok, ya comprobamos que entonces en el plano W, esa recta no puede ser la imagen sí, de la recta que está en el sí. plano Z. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué se hace? Allá va. Espérese. Todavía no he terminado. La respuesta es, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que usted quiere obtener? Ahorita lo que yo quiero, primero que les quede claro, es que la imagen de este cuate no puede ser este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Eso es el primer paso, Carmona. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, si la imagen de y igual a menos x más 1 fuese, fíjense, el tiempo verbal, nunca puse, es un copretérito, fuese la recta, el segmento de recta, fuese el segmento de recta entre, ¿era qué? Coseno de 1,0 y el otro es coseno hiperbólico de 1,0. Entonces, el ángulo de las tangentes no se preservaría. Ahorita muevo algo. No se preservaría. No se preserva. ¿Por qué? Este ángulo aquí no es 0 y aquí tendría que el ángulo entre esta recta y ella misma es 0. ¿Por qué entre ella y ella misma? Porque la imagen de esta recta está sobre esta recta. Y estoy suponiendo que la imagen de esta recta está aquí. Ahora, eso lo único que me dice es, bueno, podría ser cualquier otra recta. Hago una pausa. ¿Sí me están siguiendo todos? Señorita Ruiz Mérida, ¿está claro? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, voy a mostrar que la imagen de esta cosa, no sé qué sea, Carmona. Lo único que le puedo decir es que tiene que ser algo, que no puede ser una recta. Y nos vamos a fijar en este punto. Déjenme tratar de hacerlo más limpio. Este es coseno de 1 y este es el coseno hiperbólico de 1. Yo sé que este punto es mapeado aquí y este punto es mapeado acá. Muy bien. Perfecto. Hasta ahí nos estamos entendiendo.
Pero si se acuerdan, los ángulos, las derivadas en este punto y en este punto son muy diferentes. Las derivadas en Z1 y Z2 de coseno de Z no son iguales. Ese es el punto en cuestión. Y aquí paso ahora a hacer el argumento completamente general. Esto lo único que probó es que no puede ser este 4. Vamos a encontrar, no lo voy a terminar el día de hoy, vamos a aprender a calcular cuánto valen esos ángulos con un pequeño y sencillo teorema. Pero antes de que se me vaya la onda, ¿esta semana 9? Sí, Entonces, el viernes hay examen, ¿estamos de acuerdo? Ya lo hemos comentado. sí, Sí, profe. ¿verdad? ¿En el examen todavía viene este tema o ya no? No, viene nada más hasta lo que vi el día lunes. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vimos desde el, el miércoles de la semana 5 hasta el lunes de la semana 9. Y como habíamos dicho, a las 17:30. ¿Estamos de acuerdo? Ese día, pasado mañana, terminamos la clase como al cuarto para las 5. ¿Ok? Nada más para que tengan más tiempo de reposo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Me preguntaba usted, eh, Carmona. Fíjese que lo que acabo de hacer es hacer un argumento geométrico que me dice, no me dice qué está pasando, me dice qué no está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es nada más lo que yo necesito saber, yo necesito saber también qué es lo que va a pasar. Entonces, ahora sí viene todo el argumento. Entonces, fíjense, sea F, como siempre, es que si no lo pongo, aquí vamos a aprender qué se hace. Y ahora sí, tomo una curva completamente arbitraria que va a estar en D. Puede ser una recta o puede no ser una recta. Es el conjunto de todas las zetas que van a ser función de un cierto parámetro, si quieren ustedes verlo, es el tiempo, o lo que ustedes quieran, para que z es igual a z de t. Y están en D con una característica, nada más para determinar una curva de longitud finita. Y la t está entre -1 y +1. Es como si ustedes tuvieran un reloj y pusieran en un plano complejo a una hormiga a moverse ahí y le toman el tiempo a la hormiga, su reloj comienza cuando t es -1 y termina el recorrido de la hormiga cuando t es igual a 1. Está bien. Y nada más, a la mitad del camino, z cuando t es igual a 0 es z0. Porque quiero un mapeo que no sea conforme. F de z derivado ahí en z0 no es un 0. Y ahora lo que dice teorema es lo siguiente. Fíjense. Si t
cité, es la tangente AC en Z0. Y ahorita, cuando haya hecho esta demostración, regreso al ejemplo que teníamos para probar que realmente la imagen de una recta bajo la función coseno no puede ser, en el caso general, una recta. Lo que me dices, ok, tienes tu curva en D, te agarras la tangente en, en un punto donde la tangente exista. Si el tangente es cero, no puedo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense lo que dice el teorema. Si K permítanme, están tocando. Entonces, ahora lo que hago es, agarro la imagen bajo la función f de la curva C, le llamo K, y me pregunto si H, ojo, es la tangente. Si H es la tangente de K, no en Z0, en F de Z0. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Lo que voy a hacer es afirmar cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es el ángulo que hace H con, con el eje real. Entonces, el ángulo de H con el eje real del plano W, ese ángulo lo denotamos como beta. Esto es 26.4. ¿Cuánto vale beta? Fíjense. Beta es igual a alfa. ¿Pero qué es alfa? Ahorita lo pongo. Aquí lo pongo. Alfa es el ángulo con el eje real del plano Z. Fíjense, de T, de esta T. Pero me falta algo más. Más el argumento. Quiere decir, fíjense, que si ustedes agárrense otra curva que le llaman G, este teorema se va a cumplir. El ángulo que va a ser G con con su eje real va a ser igual al ángulo que hace la tangente de la nueva C más el argumento de la derivada de la función en el punto donde estamos pidiendo que no solo sea analítica, sino no sea nula. Entonces, aquí le paro, yo son los 5. El día de el viernes
explicaré de manera más profunda este teorema. Lo vamos a discutir antes de hacer la demostración. Hacer una demostración que es bastante sencilla, no hay que usar más que, no hay que saber otra cosa que no sea la regla de la cadena. Y después vamos a regresar. Ahora sí, Carmona, le voy a contestar con este teorema. Le voy a poder decir que en lo que teníamos hace rato, va a ser una cosa con nuestra cara. La imagen del segmento de recta que teníamos va a pasar por aquí, va a pasar por acá, pero no va a ser esta recta, va a ser algo que inicia por aquí. Entonces, lo tengo que hacer. Por favor, esta parte, medítenla, hay que comprenderla. Es importante porque son consecuencias de la analiticidad de una función. Habiendo hecho este cálculo, voy a pasar ahora sí a probar cómo con estas podemos definir lo que se llaman funciones armónicas, que va a ser resolver la ecuación de Laplace. Voy a resolver ecuaciones diferenciales sin jamás en mi vida haber aprendido el método de solución. Lo único que tengo que hacer, en 2 dimensiones, claro, lo único que necesito es haber estudiado de manera decente, una, un curso de variable compleja. ¿Dudas hasta aquí? Carmona, Ruiz Mérida, Franco No, Torres, Taiba, perdón, Taba, No. Jiménez, ¿no? ¿Todo está claro y transparente? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, el teorema la demostración es muy sencilla, hay que discutir antes de eso lo que estoy diciendo y las implicaciones. Y con eso dejaríamos en paz la parte de la interpretación geométrica de esta propiedad de las funciones analíticas. Entonces, nos vemos el día viernes, ¿ok? Esperando que no haya broncas como hoy, porque parece que había problemas con la energía eléctrica ¿cómo se llama? En, en la unidad de Iztapalapa. Y eso generó algunas dificultades con el dichoso Zoom. Entonces, buena tarde a todos. Igual, gracias, profe. Hasta luego. Luego, profe, Yes. gracias.